Lo cierto es que tras el COVID, la pandemia, estaba claro que algo estaba cambiando en el mundo profundamente. Ya venía de antes, pero estábamos, desde la Fundación Banco Santander teníamos claro que el mundo está en un proceso de continua transformación, una metamorfosis no solo individual, sino colectiva, y que esta época de transformaciones, de incertidumbres, merecía una reflexión, ¿no? Nuestra obligación es fomentar, desde una fundación como la nuestra, fomentar la cultura y la reflexión a través, sobre todo, de la creatividad, que creo que es el mayor acto de libertad que hay, ¿no? La creatividad. Y por eso este libro, digamos que forma parte, 12 líricas para un nuevo mundo, de un entramado que yo creo que se va a llamar la trilogía Nuevo Mundo, que es un proyecto ahora, yo creo, pionero que nos está haciendo en el mundo editorial y que se compone de un libro anterior, 12 visiones para un nuevo mundo, hacia dónde camina el ser humano, donde 12 escritores nos hicieron 12 relatos, un poco de ciencia ficción de lo cotidiano. Había nombres muy importantes, como en el caso de este libro, y esto va a dar lugar a una trilogía, porque falta un tercer volumen que se va a llamar 12 filosofías para un nuevo mundo. Dentro de este marco, como te decía, que es un marco de reflexión y creación, que yo creo que desde una fundación como la nuestra es necesario incentivar, ¿no? Sí, porque, mira, decía Rilke que el alumbramiento verdadero está en la creación, ¿no? Y yo creo que lo que te decía antes, la creación como acto de libertad, la poesía creo que es uno de los grandes actos de libertad. Muchos grandes visionarios, incluso profetas, oraculares, salen de la poesía. La poesía es como hacer de lo intangible algo tangible. Es bajar como del cosmos las palabras, ¿no? Es algo que además ha tenido mucha importancia a lo largo de la historia, porque los grandes rapsodas o los grandes bates poéticos también han tenido algo de profetas de un nuevo mundo, ¿no? Hölderlin o Homero podría ser uno de ellos. Y bueno, pues no vamos a decir, por ejemplo, a mí alguien que lo nombro en la introducción del libro, Claudio Rodríguez, que me parece auténticamente la caridad siempre viene del cielo, ¿no? Creo que la poesía aporta un punto de claridad importante en este tiempo, porque en este tiempo donde estamos a base de algoritmos, redes sociales, donde se están hilvanando continuamente la tecnología, estamos en la tecnologización, creo que es muy importante abrir esa veta a lo que no podemos atrapar, porque creo que la poesía no se puede atrapar nunca, ¿no? Llega, o sea, la puedes buscar eternamente y al final no la encuentras, ¿no? Entonces creo que la poesía es necesaria en estos tiempos, ¿no? Es muy necesaria. Cuando hablamos de inteligencia artificial, la poesía es algo que yo creo que no escapa de la inteligencia artificial, ¿no? Pueden hacer poemas, pero poemas de verdad, poemas con inspiración. No sé, creo que la poesía toca algunas partes del ser humano que no pueden tocar otros géneros, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Guillermo? Que es tan difícil a veces, siempre que haces es un canon, un pequeño canon de alguna manera, ¿no? Se ascribe, pues bueno, pues a que conozcas a alguien, a que tengas relación con la colección. El trabajo que hay detrás de un libro de este tipo es tremendo, ¿no? Porque convencerlos es muy complicado, ¿no? Es escoger algunos generacionalmente porque que tengan que ver con otros, pero a la vez que sean distintas generaciones. En el fondo estás haciendo un friso de la sociedad y de la poesía española actual, ¿no? Ya veremos si nos meteremos en Iberoamérica dentro de poco, ¿no? Pero ha de ser algo, porque además las voces que hay aquí son tremendamente heterogéneas, o sea, es decir, no tienen nada que ver los unos con los otros, ni tampoco los poemarios que plantean, ¿no? Con lo cual creo que es lo que te decía, estamos tocando todo el espectro en este libro de la sociedad, de alguna manera, ¿no? Y bueno, es un trabajo arduo porque además hay entrevistas, hicimos entrevistas, les hemos hecho recitales con su propia voz, que recogen algunos poemas en podcast que están dentro del libro. O sea, tiene un material añadido tremendo, con lo cual este libro tiene un trabajo muy, muy, muy grande detrás, ¿no? Yo creo que es un motivo de celebración, sin duda. A mí me encanta Don de la ebriedad, de Claudio Rodríguez, creo que es un libro que no pasa nunca el tiempo por él, Don de la ebriedad de Claudio Rodríguez. Y también recomendaría para estos tiempos a León Felipe. Bueno, pues los grandes libros de versos de León Felipe, ¿no? La poesía puede invitar a escuchar a esas Casandras, ¿no? Y conecto un poco con ese contrapeso que puede tener la poesía frente a la locura total,
la locura, a ese desbancar, olvidarse de la normalidad a la que parecemos abocados, que estamos abocados, pues quizá lo que tiene eso de insoportable, por otro lado, pues se pueda compensar, ¿no? con la búsqueda de belleza, ¿por qué no llamarla así?, que vehicula, que posibilita la poesía, lugar de belleza, de bondad y de, como decía Fermín, ¿no? Belleza, verdad, belleza y también, ¿por qué no?, bondad. Pues voy a recomendar uno que es reciente la edición, pero la autora es la poeta Hilda Doolittle y el título es Medusea. Medusea incluye textos inéditos en español de Hilda Doolittle, un pequeño tratado, además de poemas que no se habían traducido. La traducción es además a muchas manos. Y estoy fascinada con lo novedosa que resulta la poesía de Hilda Doolittle y su lectura de los clásicos, cómo rompió con la manera centenaria que se arrastraba, y con ella empieza, con su poesía, una nueva manera de leer lo fragmentario de los textos de muchos poetas antiguos y que nos vuelven a decir cosas nuevas a partir de sus recreaciones, ¿no?, de su reescritura. Así que, con esta pregunta rápida, ese es el que me ha venido primero, aunque podría recomendar también, por ejemplo, Las palabras del Egeo de Pedro Olaya, en esa línea también de traducir el Mediterráneo. Lo primero, yo no diría la función del poeta, sino de la poesía, un poco como ha respondido Aurora. O sea, ¿qué función tiene la poesía más allá del poeta como figura que quizá, bueno, pues a lo mejor no sea tan interesante centrarse en el poeta, sino ver más la poesía? Por lo menos a mí me parece más interesante. Y supongo que tiene que ver, no sé cómo decirlo, pero tiene que ver con esa tensión o esa dialéctica entre la proximidad y la lejanía. Tiene también que ver con esa integración de la verdad y de la belleza, que también quiere decir que lo que es verdadero es bello. No quiere decir que haya como que reducir la verdad a un concepto estético de lo bello demasiado superficial, sino que tiene una verdad más profunda, esa unión, que es que la propia verdad, incluso en el dolor y el sufrimiento, pues, es inseparable de la belleza de lo que es real. Si hay algo sagrado, es lo que existe. Bueno, pues es complicado pensar en un poeta así, recomendar solo uno. Me he acordado, mientras hablábamos del libro, y José María Parreño, que hace el epílogo, hablaba de la importancia de la atención, me he acordado de un maravilloso poeta y artista argentino, de uno de los grandes poetas del siglo XX, que se llama Hugo Padelletti. Es un poeta menor, entre comillas, de estos grandes poetas menores, o sea que desaparecen, prefieren en sus poemas aparecen las cosas, no aparecen ellos. Y eso me parece como una grandísima lección para el mundo en el que vivimos. Colocarse un poco por debajo del mundo, no por encima juzgándolo, sino colocarse un poco por debajo para intentar ver qué podemos aprender y cómo podemos manejarlo. El libro de Padelletti se llama La atención, que es justo lo que decía José María Parreño, que hay que reivindicar esa atención, ¿no? Pues la atención es la poesía reunida de este maravilloso poeta no demasiado conocido, que está publicado por Adriana Hidalgo, la poesía completa. Los totalitarismos arrasaron en el siglo XX, se han infiltrado en la sociedad. Ahora con la pandemia pues, se ha visto clarísimamente, ¿no? ¿Qué puede hacer un poeta? Pues por una parte intentar restaurar aquello y por otra, por lo menos, pues lo que he dicho yo, apartarse y no ensuciarse siempre que se pueda, ¿no? Porque lleva razón Carlos, el poeta, la primera obligación que tenemos como poetas es eliminarnos a nosotros mismos. Y entonces yo creo también que la poesía es otra cosa. El poeta, pues yo creo que todos empezamos disparando de jóvenes a la gente, ¿no? Y al final vamos cambiando el ángulo de tiro hasta que te tiras a ti mismo. Los que lo consiguen llegan a un sitio.
y los que no, pues ahí andamos, ¿no? Pero creo que esa labor de resistencia, digamos, y claro, de cantar la belleza del mundo, es que no, también como ha dicho Parreño, es que no queda otra. Bueno, pues como acaba de salir, acaba de aparecer un libro póstumo, bueno, no exactamente póstumo, sino que lo terminó antes de morir y lo mandó a la editorial, pero se ha publicado al cabo de 3 años, de José Jiménez Lozano, al que he citado antes, que fue un escritor que vivió casi toda su vida en un pueblecillo muy pequeño que se llama Alcazarén de Valladolid, que ganó el premio Cervantes, pero casi nadie prácticamente se enteró, y que para mí pues es un escritor excepcional, que no debe caer en el olvido. Por eso voy a recomendar este libro, ¿no? El libro se titula Esperas y Esperanzas, porque es un libro ya, digamos, él murió con más de 90 años, bueno, sin cumplir, justo cuando iba a cumplir 90 años, y la parte de espera quiere decir naturalmente en relación con la muerte, y a pesar de eso, la otra parte del título se titula Esperanzas, porque él siempre hizo una poesía absolutamente celebrativa sobre el mundo, y ese es un poco el sentido. La obra de Jiménez Lozano es tan inmensa, es prácticamente una literatura, porque son unos 80 libros o así exentos en todos los géneros literarios, salvo en teatro, que cualquier otro que hubiese dicho, pues valdría, ¿no? Y su poesía recoge un poco en esencia lo que es las ideas de su mundo, ¿no? Es una poesía pues muy esencialista, que además tiene una ventaja añadida, que es que fusiona, entronca, digamos, la poesía castellana más escueta, más esencialista, con la poesía oriental, porque él es un digno heredero, yo creo, fue de San Juan de la Cruz. De hecho, nació en un pueblecillo cerca de Fontiveros, en Langa, y luego fue un lector excepcional, un sabio, y entonces sabe conjugar muy bien esos dos tipos de poesía, la occidental y la oriental, que a mí me parece que es algo esencial en la poesía. Yo creo que la poesía para mí está muy ligada al amor, ¿no? Al amor a la palabra, al amor al conocimiento, al amor a lo que vemos, y me gusta mucho lo que ha dicho Carlos Pardo de la intimidad con el mundo, ¿no? Ese saber mirar para mí es la poesía. Yo creo que la labor del poeta es un poco saber mirar y señalarlo, ¿no? Y aprender, a ver, de alguna manera mostrar lo que miramos, porque yo creo que el que ama mira bien, o sea, aprende a mirar. Me ha pasado con mis hijos, me ha pasado con mis obras, ¿no? Cuando algo te preocupa, aprendes a mirarlo. Pues acaba de salir el libro Desde que el mundo es mundo, de Luis Bagué Quílez, y es un libro en el que analiza un poco cómo es la sociedad, cómo es ese mundo, ¿no? en el que estamos, ese nuevo mundo que estamos creando, desde una manera muy irónica y agarrándose al tema de la publicidad, ¿no? A todo ese bombardeo que estamos recibiendo día a día de eslóganes, de valores, ¿no? ¿Qué valores nos están transmitiendo las redes sociales? Habla mucho un poco de ese mundo real y en contraste con el mundo ideal, ¿no? Donde que podríamos crear entre todos. Desde que el mundo es mundo, en Visor, Luis Bagué Quílez. Bueno, yo creo que la poesía es una rareza, ¿no? Ya lo venimos hablando todo el rato, y una cosa que hace es hablar en voz baja, en un mundo en el que todo vocifera. Pero ¿os habéis dado cuenta alguna vez que estáis en casa viendo la tele y de repente estás distraído, pero la televisión se calla, entonces la miras? Porque el silencio resulta más llamativo que cualquier tono de voz, ¿no? Entonces tenemos esa posibilidad, ¿no? La posibilidad va en voz baja y entonces la atendemos, y con que la atienda muy poquita gente, esa poquita gente que la atienda, si oye algo en ese silencio
Con ese susurro pues se lo cuenta a otros y entonces se extiende con una mancha de aceite. Eso es una cosa que creo que hace la poesía, hablar en voz baja. Y lo otro, yo creo que la tarea, el trabajo del poeta, la mitad de su trabajo por lo menos y no más, es la atención, estar atento. Es un libro de poesía, aunque no está escrito en verso, y tiene mucho que ver con lo que hemos hablado sobre la búsqueda de la belleza, de la felicidad, de otra manera de estar en el mundo. Se llama Autorretrato con radiador y es de un autor francés que se llama Christian Bobin, escrito B-O-B-I-N, Bobin. Y yo creo que si tuviera 2 pantalones vendería unos y me compraría ese libro.